Hemos estado viendo este libro. Es un libro histórico, pero también es un libro que se parece mucho a la carta de Efesios de Pablo, porque habla de la conquista. Los hermanos en este libro que leemos, ellos van a conquistar la tierra prometida. No es el cielo, es la tierra prometida que fluye leche y miel. En esta tierra, ¿por qué no es el cielo? Porque ellos todavía van a encontrarse que hay enemigos. Y hoy vamos a ver una lista de ellos. Generalmente se les conoce como los cananitas, y ellos han de entrar a este lugar. Para dos de ellos, Josué y Caleb, esta es la segunda vez que están en ese punto. Hacía 40 años, ellos fueron 12 de los espías que entraron por orden de Moisés a espiar la tierra, pero no entraron. Hay una palabra que uno puede memorizar, pero no apegarse mucho a ella, a hacer lo que dice la palabra. La razón por la cual ellos no entraron hace 40 años es por una sola razón: incredulidad. La incredulidad viene acompañada de temor, de zozobra, de angustia. Y la zozobra, la angustia y el temor no pueden vivir en la misma habitación de la fe. O tenemos incredulidad o tenemos fe, pero las dos no pueden vivir al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, ellos, por falta de fe, hace 40 años, toda esta gente que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por esa razón. Ahora los principios bíblicos que vemos, leemos de ese entonces, aplican para nosotros hoy también. Muchas veces nosotros nos vamos a perder las bendiciones de Dios por esa razón, por no creer en Dios, por no confiar en Dios. Entonces hoy estamos en este capítulo 3. Creo que todos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que cruzar algún obstáculo, pasar algún obstáculo mayor, grande, algo que no habíamos tenido. No es un obstáculo, no es parte de la vida diaria. Nos levantamos, comemos, vamos al trabajo. Puede haber el obstáculo de la pereza o de no quererse levantar en la mañana porque hace mucho frío, pero no es un gran obstáculo. Pero hay obstáculos grandes en la vida de todos nosotros. Todos tuvimos, tenemos y tendremos alguno de ellos. Vienen en diferentes formas, tamaños, colores y sabores. ¿Cuál es la razón que estos están allí? Dios quiere ayudarnos a creer en Dios cuando vienen esos obstáculos. Esa es la razón. En este periodo de tiempo, antes de ir al cielo y antes de regresar nuevamente a estar reinando con el Señor Jesús por 1000 años, el Señor está creando, formando, desarrollando, mejorando nuestro carácter. Es lo único que nos vamos a llevar. Todo lo demás se va a quedar aquí. Cuando nos vayamos, nos vamos a llevar el carácter que le hemos permitido a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo, que Él forme en nosotros mientras estamos aquí. Este es el taller y la escuela que todos vamos a pasar por allí en diferentes razones. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo ellos cruzan su primer obstáculo. Y vamos a ir leyendo poco a poquito algunos versículos detenidamente para irlos viendo. Y del versículo 1 al 2 encontramos lo siguiente. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Cuando leemos Josué, en el hebreo, si esto estuviera escrito en hebreo, que lo está en la acumulación de los escritos
que se llaman la Septuaginta, que se escribieron para ayuda de los hermanos israelitas que estuvieron en Babilonia mucho tiempo, por 70 años, y ellos no hablaban hebreo, no lo entendían como ellos entenderían mejor el griego. Cuando leeríamos este versículo en griego, diría Jesús se levantó de mañana, porque la versión en hebreo de Jesús es Josué, y la versión de Josué del hebreo al griego es Jesús, es el mismo nombre. Jesús es nuestro libertador ahora para nosotros en la iglesia. Josué se levanta de mañana. En el capítulo 1 vimos que Dios le dijo varias veces a este mismo Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Otra vez le dijo, sé muy valiente, porque venía uno de los obstáculos más grandes en la vida de Josué. La vez pasada ellos cruzaron no un río, ellos cruzaron un mar, el Mar Rojo. Pero en ese entonces no iba encargado Josué. ¿Quién iba encargado? Moisés. Es muy diferente cuando alguien más va encargado y nosotros no somos los encargados, ¿verdad? La responsabilidad que es mayor. En algún punto nosotros pasamos de cierta edad donde necesitamos ir mejorando nuestro carácter y nuestra madurez espiritual, porque entonces en algún punto nos va a tocar a nosotros ser los que vamos adelante. Adelante vamos en el hogar, adelante podríamos ir en algún lugar de trabajo, en algún lugar donde estamos guiando a personas. La responsabilidad es mayor. Ahora él se levanta temprano. En Éxodo capítulo 32 se usan las dos mismas palabras o tres palabras. Pero en esta vez el pueblo de Israel se levantó de mañana para hacer otra cosa. En esta vez él se levanta y todos los hijos de Israel y van a estas ciudades que ya hemos mencionado y se detienen antes de cruzar el río Jordán. En Éxodo 32, el pueblo de Israel, se levantaron de mañana mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del testimonio. ¿A qué se levantaron los hijos de Israel esa mañana en Moisés? Éxodo capítulo 32. Se levantaron básicamente a desobedecer a Dios y a pecar. Depende de cada uno de nosotros, depende de las personas. Unos pueden levantarse temprano para una cosa, otros pueden levantarse temprano para otra cosa. Esta vez, este pueblo se levanta temprano. Estos hombres que se levantan temprano aquí ahora con Josué son los hijos y los nietos de los que se levantaron en Éxodo capítulo 32, pero a pecar, cuando ellos adoraron e hicieron toda un drama nobiliario alrededor del becerro de oro. Entonces ellos se levantan temprano y están enfrente del Jordán. El Jordán en este punto es la primavera. En el tiempo de la primavera en esa área llueve mucho. El Jordán está en todo su apogeo, lo más ancho y lo más profundo que jamás ha estado en diferentes temporadas del año. Y ellos aquí están enfrente con Josué, viendo este río Jordán que tienen que cruzar. Es muy posible que ellos se preguntaban o se hacían una pregunta: ¿y cómo lo vamos a cruzar? Ellos no han estado aquí, nunca han estado. Solamente dos hombres han estado en una situación similar: Josué y Caleb. ¿No le ha pasado alguna vez, hermano, hermana, que nosotros estamos enfrente de un gran problema, de una grande situación, y quizás nunca hemos estado allí? Y entre más nos acercamos a Él,
el Jordán, el problema, la dificultad, se ve más grande. Lo bueno es que Josué sabía que lo iban a cruzar, no por obra de ellos, ni por su inteligencia, ni por su estrategia. Lo iban a cruzar porque Dios les había dicho que lo iban a cruzar. 3 días. Los 3 días se pueden gastar pensando cómo lo vamos a cruzar, o se pueden gastar pensando lo vamos a cruzar porque Dios dijo que lo vamos a cruzar. Esto viene para decir que las personas nos preocupamos demasiado. El 80% de nuestras preocupaciones nunca son realidad, nunca se hacen factibles. Suceden otras cosas, pero no lo mismo que nosotros estábamos pensando o que nos estábamos preocupando. De otra forma diríamos que preocuparse es tomar el tiempo innecesariamente. Entonces 3 días para preguntarnos si lo vamos a poder cruzar, si es muy ancho, si es muy grande, si es muy profundo, o 3 días para pensar, muchacho, qué maravilla está a punto de hacer Dios. Podrían decirse unos a otros, porque por nosotros no pasaríamos. Ahora, quizás pasarlo a algunas personas nadando fuera posible, pero van más de 3 millones de personas. Algunos son ancianos, algunos son niños, algunos son bebés. Llevan sus posesiones, llevan sus animales que van cargando la comida, los lonches, las mamilas, las verduras, los trastes. Su poca ropa, en ese tiempo no había tanta ropa. Y están ahí enfrente de este gran río. Josué podía recordar, porque en Josué 2:24 le dijeron los 2 espías que habían entrado a espiar la tierra. ¿Qué le dijeron? Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces Josué está confirmado, está firmado. Él tiene otras personas que también tienen fe. Qué bueno es estar con personas que tienen fe. Entonces, en el versículo 3 comienza las instrucciones. Y dice así el versículo 3, 4 y 5, vamos a leer. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 pies. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. La primera cosa que vemos es que la instrucción es, ¿no les ha ocurrido a ustedes algunas veces que uno le da instrucciones a los niños, a los hijos, a las hijas, a los estudiantes, a los trabajadores, y lo primero que hacen es no oír? Una instrucción, si no es oída, pues no sirve de mucho. Así es que él necesita y manda a todo el pueblo, porque esto es un milagro para todos. Esto lo vamos a hacer todos juntos. Todos deben de ser bendecidos, todos vamos a cruzar, nadie se va a quedar atrás. Entonces él les manda, les dice, oigan bien lo que les voy a decir. Estas son las instrucciones. Y luego la primera es cuando veáis el arca. El arca. El arca, tenemos 17 versículos. En los 17 versículos, 14 veces se menciona el arca. ¿Qué creen ustedes, a raíz de deducción, que es la palabra más importante de este capítulo? Si se menciona 14 veces de 17, ¿cuál será? El arca. El enfoque no es el río Jordán.
El enfoque no son las personas, el enfoque no es el milagro en sí, el enfoque es el arca. Pero ¿qué es el arca del pacto? ¿Qué hace el arca del pacto? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el arca del pacto? Porque una vez que primero van a entrar los sacerdotes que van cargando el arca y se van a parar en medio del río Jordán mientras el pueblo pasa. Una vez que el pueblo ha pasado, ellos se siguen quedando en el centro. Y por eso la instrucción es, ve el arca. Vean todos el arca. No vean a Josué, no se vean unos a otros, no vean a Jericó, vean el arca. Vea usted en Éxodo 25, 10 al 22. Éxodo 25, 10 al 22. Aquí encontramos el relato de cuando se describe por primera vez el arca. Y lo vamos a leer para que podamos tener un buen recordatorio, una buena descripción de lo que significa el arca. Y en el versículo 22, el Señor les dice, para esto es el arca. Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Vean usted, algo muy corto, pero muy importante. Esta arca era construida de madera. La madera en la Escritura significa la humanidad del hombre, pero está forrada o bañada de oro. El oro en la Escritura significa la divinidad de Dios o la esencia de Dios. No que el oro se convirtió en Dios o en divinidad o la madera se convirtió en ser humano, era un símbolo. ¿Cómo Dios quería que en esta arca estuviera la humanidad y estuviera Dios? Dios siempre queriendo estar junto de nosotros. No le dijera a María, a estas dos hermanas, donde una se pelea porque la otra no está haciendo los quehaceres de la casa, y le dice, mi hermana está ahí todo el tiempo hablando contigo, no me ayuda. Y Jesús le dice, ella ha escogido la mejor parte. Cómo Dios quiere estar con nosotros, aún en la simbología que vemos en la Escritura, en este caso del arca, pero también alrededor de toda la madera que estaba siendo utilizada para hacer el tabernáculo, para formar la construcción, el esqueleto, en los altares de sacrificios, de incienso y donde se sacrificaban los animales, hechos de madera y de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas de anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Paramos ahí poquito para explicar algo breve. Una vez que está hecha el rectángulo, 2 codos y medio son casi 3 yardas o 2 yardas y media. No era muy grande. Y es un rectángulo, es una caja, como una caja de zapatos, pero tiene una tapadera. Y en la tapadera se le llama el propiciatorio, y esta tapadera es hecha de puro oro, no lleva madera, lleva puro oro. Y luego también nos damos cuenta que
en el versículo 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces en la tapa, hecha de oro, de allí mismo se haría 2 formas de estos querubines y sería toda una sola pieza que se pone encima de la tapa, del arca, del cuadro, del cajón. Se pondría encima y estos 2 seres se estarían viendo unos a otros con sus alas inclinadas, viendo hacia abajo. Entonces esta es la tapa. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que es, son las tablas donde están los 10 mandamientos. La primera versión Dios la escribió con su dedo. Cuando estuvo Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio este testimonio, estas tablas con los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos, cuando bajó Moisés del Sinaí, el Señor le dice, se oye que el pueblo tiene una gran algarabía, están gritando, están haciendo ruido. Y cuando llega Moisés, él piensa que están en una guerra porque están haciendo mucho ruido, como lo había dicho el Señor, pero se da cuenta que estaban haciendo otra cosa, estaban teniendo una gran fiesta. Estaban adorando básicamente el becerro de oro. Entonces Moisés, en su enojo con el pueblo, porque antes de recibir la ley o los mandamientos, el pueblo ya las estaba quebrantando. Antes de recibirlas. Entonces él avienta las tablas y se quiebran. Entonces esas tablas no son las que irían dentro del arca, las que escribió el Señor con su dedo. Entonces regresa Moisés y el Señor prácticamente le dice, bueno, ahora tú las escribes. Y él las escribió. Y esa versión de las tablas son las que están adentro del arca. Están los 10 mandamientos, están muestras del maná. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. A ellos les descendió maná, que diría o significaría, ¿qué es esto? Y ponen muestras dentro de esta caja. Y luego está la vara de Aarón, también dentro de la caja. 3 cosas. Ahora aquí viene, ¿qué es lo que esto significa? Y de allí me declararé, a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios le dice, de ese lugar yo te voy a hablar a ti. Representaba la presencia de Dios, era un símbolo. Ahora, ese artefacto, ese pequeño mueble, no se sabe dónde está. Y también Dios no quería que este mueble se pensara que era Dios, porque Dios no es materia ni se puede contener en un espacio, en un sitio. Era un símbolo. Ahora, más adelante, para que veamos la maravilla, la bondad y el amor de Dios que Dios tenía con ellos. Todo esto, el arca, el tabernáculo y todos los utensilios formaban en el tabernáculo 2 secciones. No vamos a hablar de todas ellas, pero había una sección que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Digamos, si este cuarto aquí lo dividiríamos en 2 partes. Uno sería el lugar santo, donde estaba a la derecha la mesa de los panes de la preposición. Enfrente estaría un velo y estaría el altar del incienso. En el lado izquierdo estaría el candelabro. Este
cuarto tenía atrás otro cuarto dividido por el velo, y ahí adentro de ese pequeño cuarto, que se llamaba el lugar santísimo, adentro estaba el arca. Ahora, recordamos que todos estos artículos son hechos de oro, forrados de oro. Estos cuartos estaban bien forrados de cueros de animales y de telas. Si no estuvieran estos artefactos de oro y no estuviera el candelabro, no hubiera luz, no hubiera forma de ver, estaría muy oscuro, porque todas estas telas tapan el sol o la luz de la noche también. Entonces, cuando entraba el sacerdote, estaba el candelabro siempre prendido y iluminaba los demás artefactos. Y una vez al año, él venía, metía sus manos solamente, sus manos, y él derramaba la sangre que se había sacrificado, o que había venido de los animales sacrificados, y la rociaba en el propiciatorio. Ahora, este tabernáculo, alrededor del tabernáculo, estaban todas las tribus de Israel, 12 tribus, acampando alrededor. Y este artefacto, el arca, era el centro. Y ya hemos visto que de allí hablaba el Señor. Era el corazón del campamento de Israel. Como Dios quiere ser el corazón, el centro y la voluntad de nuestras vidas, dentro de nosotros. Como Dios desde allí insiste en esa relación que Él quiere y que Él quiere que nosotros también tengamos con Él. Entonces ellos, regresando a Josué, van a ir caminando cuando crucen el Jordán, pero lo que tienen que ver, sin perder de vista, es el arca, que ya vimos cómo fue formada. Al final del versículo 3 les dice, y marcharéis en pos de ella. Marchar quiere decir que había una decisión, había una convicción. No había lugar a dudar, no había lugar a pensar en retroceder. En Filipenses 3, 12, si gustan ir ahí rápidamente, Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12. Vemos la insistencia, la convicción de Pablo. Él estaba marchando, él estaba yendo con seguridad, con convicción, a obtener algo. Y es algo que nos enseña a nosotros tanto con el pueblo, con Josué, como Pablo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Marchar, ir adelante, no volver atrás, no voltear hacia atrás, no distraernos. Este mundo hoy día tiene tanto que ofrecer. Es increíble. Parece que hay un menú para escoger de dónde distraerse. Y creo que el Señor nos llama a proseguir, a seguir sin distraernos. Y cuando les dice marchen en pos, les habla de esa convicción que ellos deben de tener. Y yo creo que a cada uno de nosotros, en la iglesia local o en iglesias alrededor, Dios nos ha puesto y nos ha dado regalos para hacer algo y para ayudar a que todos marchemos con un mismo objetivo, que todos marchemos. Y yo creo que cuando hay convicción, creemos en lo que estamos haciendo y Dios nos ha dado algo que nos gusta hacer. Si usted está haciendo algo que no le gusta hacer, pues Dios no le dio a hacer algo que a usted no le gusta hacer. Dios le ha dado a usted algo que a usted le gusta. Y creo que es
bueno cuando tenemos algo y estamos haciendo algo que nos gusta, hacerlo bien. Como diríamos coloquialmente. Coloquialmente quiere decir como las personas en los pueblos, en las calles hablan. Hagámoslo con ganas, hagámoslo con gusto, hagámoslo buscando la excelencia y buscando la perfección. Y ellos van marchando, están conscientes y están convencidos que el Señor les ha dado la tierra. También en este versículo 3 vemos los sacerdotes y se van a mencionar algunas veces. Y ya vamos a llegar a un punto donde hablemos un poquito de esto. En el versículo 4 les dice, a fin de que sepáis el camino, porque ellos obviamente nunca habían estado allí, y les dice que deben de hacer un espacio entre el arca y el pueblo. ¿Cuál es el espacio? 2000 codos. Eso significa a media milla. Media milla. 2000 codos es 3000 yardas. Sería media milla. Media milla sería de aquí a la Warner por la misma calle. Si ahí a donde algunos llegan a la panadería antes de irse a la casa. Ahí en esa esquina. Media milla. Entonces, el arca va ahí en la Warner, en la Cypress. Y el pueblo tiene esta distancia de aquí a allá. ¿Cuál es la razón? Dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, para que todos vieran el arca. Si iban muy pegados, no iban a ver el arca. Debían de tener esta distancia para que todos pudieran ver. La idea es que todos pasaran. Sí, a veces en nuestros medios hay personas que por alguna razón chocamos, resistimos la amistad, resistimos el saludo, porque somos seres humanos. Pero es una buena oportunidad para dejarnos pulir, para dejarnos convencer que queremos ir todos. Todos queremos obtener la bendición de Dios. Todos queremos llegar al mismo objetivo. Entonces Él les dice, van a guardar esta distancia. La otra razón es que debían de guardar cierto respeto a el arca. No se le podían encimar, ni siquiera la podían tocar. Éxodo, Levíticos habla de todos los reglamentos que ellos debían de guardar para no hacer de estos objetos algo tan común y ordinario, sino que habían de guardar cierto respeto. De la misma manera como la gente sin Dios, la gente necia habla barbaridades y hace bromas de Dios, de Jesús. No hay un respeto. Sí hay una relación, pero hay un respeto. Entonces, por eso debían de guardar esta distancia. En el 5 les dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La palabra santificaos quiere decir, piensa en el Señor, enfócate en el Señor, escucha lo que el Señor te dice. ¿Qué es su voluntad de Dios para ti este día? Para nosotros este día. Por eso es muy bueno en la mañana leer brevemente algo de la Biblia, antes de hacer alguna otra cosa que nos llame la atención. En la noche lo que sucede es que, ¿se acuerdan ustedes de aquello que en algún estudio le llamábamos cuando oímos cosas y algunas cosas son buenas, algunas cosas son malas, pero algunas ni son buenas ni son malas, y luego hablábamos del veneno? Bueno, las cosas que no son buenas ni son malas son como el relleno nada más. ¿A qué sirve el relleno? Nomás a rellenar. Lo que sucede es que nos rellenan el espacio y nos rellenan la memoria. Y pensemos en esto, en algo práctico. Si yo me pusiera a ver el televisor 2 horas en la noche y luego voy a estudiar la Biblia, ¿usted cree que mi cuerpo va a querer hacer eso?
No, ya rellené toda mi memoria de lo que estaba viendo. Ahora pudo haber sido la película de Sansón, la película de David. Pudo haber sido algo bueno, pero ya mi cuerpo está cansado, mi memoria está llena, ya no podría realmente enfocarme. Entonces la mañana es muy bueno. Si no puede leer por alguna razón, por el tiempo, esto o aquello, venden ya hoy día audios de la Biblia. Lo pone en su teléfono y lo va escuchando. Y permitimos que la palabra de Dios nos esté enfocando en el día, nos esté guiando en el día. De otra manera, nos vamos a estar desubicados en ese día y Dios no quiere eso para nosotros. En el versículo 6 dice, ahora en el 5, no podemos pasar esta frase. Jehová hará mañana maravillas. Eso es fe. Ahora nosotros sabemos que Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Si estamos enfocados, si estamos santificados, vamos a disfrutarlas. Vamos a ser parte de ellas. Cuando estamos desubicados, descontrolados, desvielados, no vamos a disfrutar las maravillas que Dios quiere hacer. Y algunas veces Él quiere hacer maravillas a través de nosotros. Pero cuando no estamos enfocados, las vamos a desperdiciar. No nos vamos a dar cuenta, no vamos a ser parte de ellas. Entonces, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora, hasta este punto, hasta este versículo, eran instrucciones. Hasta este versículo habían hecho algunas cosas en fe. Enviaron los espías. Llegaron hasta aquí. Pero ahora Josué les dice a los sacerdotes, tomen el arca. Una cosa es decir y hablar, instruir de lo que vamos a hacer. Y otra cosa es hacerlo. Una cosa es que nos digan cómo se baja una transmisión. Y otra cosa es meternos debajo del carro a bajarla. Una cosa es que nos digan cómo se pasa algún tipo de examen, el examen de manejo. Mira, pues llegas a la ventanita y le tienes que hacer así, le tienes que hacer allá y todo lo demás. Y pagas aquí y pagas allá. Pero otra cosa es llegar enfrente de la ventanita y empezar a hacerlo. Ellos llegó el punto donde paso a paso, por la fe. Ahora, si el pueblo mira la fe en Josué, la gente obedece. Si nuestros hijos miran fe en nosotros, ellos obedecen. Si nosotros les decimos, lee tu Biblia, porque nosotros la leemos, ellos la van a leer. Si nosotros les decimos, no mientas, y nosotros no mentimos, ellos van a obedecer. Entonces Josué les da ejemplo. Y les dice, tomen el arca. Luego en el 7 al 8, Dios anima e instruye a Josué. Siempre es bueno darnos palabras de ánimo, de aliento, unos a otros. Leamos estos dos versículos. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Una palabra que llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención. Te voy a engrandecer. ¿Sabe, hermano, hermana, que a veces hay un grave peligro en eso? No que Dios se equivoca, sino que el recipiente se equivoca. Dios quiere engrandecerlo para ponerlo a Él en una plataforma, en un sitio, en un lugar donde la gente vea que Dios está obrando a través de Él. ¿Cuál es el peligro?
que cuando Dios se engrandece, la persona se puede olvidar para qué lo engrandeció. ¿Cuál es el propósito? Y es algo que continuamente necesitamos pedirle a Dios, que nos esté puliendo y limpiando. Billy Graham falleció el año pasado, 90 y algo de años tenía, si no mal recuerdo. A través de él, el mundo conoció el Evangelio de Cristo Jesús quizás más que ningún otro hombre, y es posible que jamás exista alguien quien llevó el Evangelio de Cristo Jesús a todo el mundo. Una vez hicieron un servicio, por así decirlo, evangelístico en Sur Corea, y la asistencia presente física era 1 millón de personas. Tenían bocinas por todo ese lugar. Y hoy día todavía se sigue él hablando en los diferentes medios que hay, comunicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y él dice en uno de sus libros que la oración de él todos los días era: Señor, no permitas que yo arruine lo que tú estás haciendo a través de mí. Y a veces es lo que sucede, que uno mismo arruina, tumba la plataforma, quita el reconocimiento, la honra y la gloria a Dios, y se quiere uno poner. Y al mismo tiempo uno se está oponiendo a lo que Dios está haciendo. Entonces es importante pedirle al Señor: si tú me vas a dar reconocimiento, si voy a sobresalir en mi compañía, en mi trabajo, en mi escuela, en mi cuadra, en la manzana donde vivo, que sea para que te reconozcan a ti. Dios, ¿cómo Dios quiere usarnos a nosotros, que no lo merecemos, para que Él sea reconocido? Entonces, Él le dice, comenzaré en el capítulo que viene, vemos más acerca de eso. Y luego, le habla de cuando ellos lleguen, los sacerdotes, en el versículo 8, los sacerdotes llevando el arca, cuando lleguen al borde del agua. Hasta ahí los quiere Dios, cuando lleguen al borde. Entonces los sacerdotes van a hacer eso mismo y llegan en la pura orilla y ellos se tienen que parar ahí. Mira, hermano, hermana, que hay cosas que a veces Dios nos va a pedir que hagamos que no parecen lógicas. Mire que uno pudiera pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer allí parados? Todo mundo me está viendo. Yo no voy a hacer la burla de nadie. ¿Y qué tal si no se abre? ¿Sabe que si uno pensara eso, uno no debería estar llevando el arca? Cuando uno piensa en uno y no en lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo fue bajado una ocasión a Pablo para que lo sacaran de una ciudad? Porque a raíz de que él compartía el Evangelio con los que se oponían, lo querían matar. Entonces una vez lo bajaron por una canasta. ¿Cómo estaba acostumbrado hasta cierto punto de su vida Saulo a transportarse? En caballo, escoltado por soldados. Y esta vez lo bajan para escapar. Él nunca había escapado de nadie. Para escapar adentro de una canasta. Y uno podía pensar, yo no soy para esto. Yo soy para algo más grande, para algo mayor. Dios a veces necesita pasarnos por ciertas situaciones para pulirnos y que podamos ver la gloria y la magnificencia de Dios mostrada en nosotros. Entonces, en el 9, Dios ha animado a Josué
Ahora Josué anima al pueblo. Leamos el 9 y hasta el 11. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios anima a Josué, Josué anima al pueblo. Dios nos anima a nosotros aquí. Cuando regresamos a nuestra casa, nosotros animamos a los de nuestra casa. Si nos llegan a preguntar: mamá, papá, ¿cómo le fue en la iglesia? Y llegáramos diciendo: pues siempre lo mismo, pues no van a recibir mucho ánimo. Si el lunes en la mañana la gente del trabajo nos pregunta: ¿cómo estuvo tu fin de semana? Pues más o menos. Y venimos a la iglesia. Pues no daríamos muy buen ánimo. Dios nos anima, nosotros animamos a otras personas. Creo que a veces el punto es si realmente dejamos que Dios nos anime a nosotros. Entonces Él anima al pueblo y le dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio. Siempre causa interés cuando unas mismas frases se usan en otras partes de la Biblia. Y más interés causa cuando dice casi lo mismo, casi las mismas palabras. Por ejemplo, en Daniel 6:20, si gusta ir ahí, Daniel 6:20. Dice Daniel 6:20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En este punto, Daniel ha sido lanzado al pozo o al foso de donde están los leones. Ahora, Darío, no, Nabucodonosor fue antes. Darío le pregunta, Darío, diríamos un no creyente, un impío, sabía que el Dios de Daniel se le llamaba el Dios viviente. Y entonces lo avientan al foso. El Señor tapa las bocas de los leones. Y luego viene el rey a preguntar por él. Y le dice: ese Dios en quien tú crees, quien vive, quien está presente, te ha podido librar. Y seguimos leyendo en el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Esa forma de expresarse quiso decir mucho que no podemos describirlo aquí tan fácilmente. Y cuando estemos en el cielo le preguntamos: ¿qué quería decir eso? Oh, rey, vive para siempre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué experiencia de Daniel? ¿Qué experiencia de Daniel creer en el Dios viviente? Y cuando es aventado al foso y abren las compuertas y entran los leones, y solamente lo miran, pero de lejitos, y no le hacen nada. Y luego él llega a este punto, la experiencia que él quiso compartir en ese, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ese Dios viviente es el Dios a quien Josué se refiere. Él va a hacer maravillas.
Ahora, en el versículo 9 de Josué 3, encontramos la lista de todos estos hombres: cananeo, eteo, hebeo, fereceo, jerjeseo, amorreo y jebuseo. Vea usted, hermana. Qué increíble. Ninguno de estos grupos, de estos pueblos que estuvieron allí en ese entonces, a quienes Josué y el pueblo de Israel, por mando de Dios, mataron muchos de estos pueblos, ninguno de estos pueblos, hoy día existe un cananita, un jerjeseo, un hebeo, un faraseo, un amorreo. No hay ni una sola persona que pueda decir: yo soy descendiente de alguno de estos pueblos. No hay uno solo. El único pueblo que puede localizar su descendencia hacia atrás, el único pueblo, es el pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos todo lo que Satanás quiso maquinar para aniquilar la familia del Señor Jesús, podemos presenciar nosotros ese Dios viviente y las maravillas que hace Dios. Se ha dicho que solo la existencia del pueblo de Israel es, si no hubiera ninguna otra prueba de la existencia de Dios, de la existencia de ese Dios viviente, si solamente tuviéramos esa prueba, es suficiente. Porque solamente ellos hoy día pueden decir: mis abuelos, bisabuelos estuvieron allí, pero ninguno de ellos está aquí hoy. Pero nosotros sí estamos aquí hoy. Bien, en el versículo 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Aquí en esta parte no se habla, no se dice qué ellos van a hacer, ¿eh? Está llamando sacerdotes, el pueblo, todos los que van a hacer algo, pero habla a estos 12 hombres, pero a ellos no les toca hacer nada aquí, hasta que pasan el río Jordán. Estos hombres, un pequeño adelanto en el capítulo que sigue, ellos van, mientras están los sacerdotes con el arca ahí, en medio del río Jordán, el agua está detenida muy, muy lejos atrás, todo el pueblo ha pasado. Los caballos, los burros, las ovejas, los ancianos, todas sus cosas han pasado del otro lado. Ellos van a traer 12 piedras y las van a poner en el centro. Y Dios les dice: esto va a ser en memoria. Y cuando sus hijos y los hijos de sus hijos les pregunten qué sucedió, ustedes les van a decir: porque Dios un día nos cruzó en suelo seco a través del río Jordán. Pero eso es lo que van a hacer ellos después. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y ahora, aquí llegó el momento de hacerlo. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Vea usted esta nota. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. No es que en ese tiempo era un pequeño charco que pasar. ¿Por qué Dios escogió el tiempo donde ese río estaba más ancho y más profundo? Para mostrar su gloria. El domingo pasado decíamos: ¿por qué Dios escogió la ciudad más fuerte, más amurallada? ¿Por qué no empezamos desde abajo? Algo sencillo. Porque no era cuestión de ellos hacer, era de Dios hacer. Y algunas veces vamos a estar en situaciones comparablemente con otras personas, quizás no sea algo muy grande,
pero para nosotros es lo más grande que nos ha ocurrido, lo más grande que hemos pasado. Y es que allí Dios se quiere glorificar. No pasaron cuando estaba casi seco, cuando estaba más angosto. Iban a pasar cuando está más ancho y está más profundo. Y luego, en el versículo 16 y 17, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Siempre se ha tratado de racionalizar o explicar qué sucedió o cómo sucedió. Pero un milagro no se puede explicar. Es la diferencia entre un milagro y lo que no es un milagro. No se puede explicar. Algunos piensan que allá donde se detuvo el agua hubo un temblor y se hizo un hoyo y por ahí se fue el agua. Otros creen que no fue en este tiempo necesariamente y que usualmente este río no era muy profundo y por ahí pasaron. Pero nos describe las condiciones que había en ese entonces. Y entonces lo leemos, es un milagro. Ahora el arca es el centro. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya que el arca representaba de donde Dios les hablaba a ellos, Dios estuvo con ellos en todo el tiempo, en toda la travesía. Dios está con nosotros en todo tiempo de nuestras vidas. Algunas veces nosotros perdemos la esencia o la racionalización de pensar de que Él está con nosotros o no está con nosotros, pero Él está con nosotros todo el tiempo. Ahora, el hecho de que Dios ha hecho este grande milagro es que no era una guerra en contra de seres humanos, de un sistema humano. Era una guerra espiritual. Y Dios iba en medio de ellos peleando la guerra espiritual por ellos. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Las cosas que vienen, los ataques que vienen a nuestras vidas, los obstáculos que a veces no nos dejan vivir la vida espiritual que deseamos vivir y que Dios quiere que nosotros vivamos, son a causa de la guerra espiritual. Pero Jesús ya venció. Josué ya venció. El pueblo de Israel cruzó. Y Dios quiere que cada día nosotros vayamos en gloria y cruzando y experimentando las bendiciones de Dios. Y nosotros vayamos creciendo más y más en nuestra vida espiritual. Así que cuando venga alguna situación y a veces sea muy grande, solamente nos queda decir una cosa. El Señor está conmigo. Y la vamos a cruzar. Cuando alguien te cuenta alguna situación que quizás comparable con la de usted, no es la misma, pero para esa persona es muy grande, no le vamos a decir, oh, no te apures, eso le sucede a los cristianos. Eso ya pasé yo por allí, todo va a estar bien. ¿Dónde dijiste que quieres ir a comer? Dígale, Dios está contigo. Y la vas a cruzar porque Dios te va a dar las fuerzas
Y bueno, le repetimos lo que el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Y le decimos a esa persona, y le damos ánimo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias.